estamos formando el movimiento lógico, si se hubiera tenido en cuenta, no hubiera habido ese fracaso tan espantoso que hubo. Porque bien es sabido de todos que el maestro Samael dijo en aquella época que el país Colombia y Venezuela iría a salir una cosecha muy abundada de Janamuse. Cosa que no duró mucho tiempo en demostrarnos los mismos hechos de aquellos iniciados que formaron un doble centro de gravedad y que fue el motivo de haberse destruido toda esa cantidad de miles y miles y miles de personas que habían en la Gnosis y que por haber formado ese doble centro de gravedad, el fracaso fue rotundo. Entonces vamos a pedirle a la varita de la tele. Se necesita, insisto, la varita de señora y donde la consiguen y si no, es inquieto. Ese es uno de los aspectos que se deben de tener en cuenta para que nosotros comprendamos que de detalles se compone la vida, de detalles se compone el triunfo, pero de detalles se constituye el fracaso. Quizás esto lo sabemos todos sabemos eso, pero qué pocos se han dado la tarea de tener cuidado con eso. Nosotros nos asustamos de ver, a lo menos me da un poco de preocupación, de ver cómo los países se preparan con bombas atómicas, bombas bacteriológicas, para destruir a la humanidad. Pero es más preocupante que un pueblo que se está preparando para servir a Dios esté formando un doble centro de gravedad. Verdaderamente es demasiado preocupante esto. Estamos, les digo hermanos, no sé cómo lo tomen ustedes, pero estamos en estos precisos momentos o tiempos frente a una situación de las mismas características. Estamos viendo con mucha preocupación cómo, a pesar de que hay tanta mística, tanta disciplina, muchas personas se les olvida que mientras uno tenga ese yo robusto, lleno de soberbia, lleno de mando, yo mando, lleno de amor propio, es decir, cuando la personalidad brinca y se lleva por delante todo, no se les tiene cuidado. Y yo diría, preferimos un pueblo más chico, más poco en cantidad y mejor preparado esotéricamente, porque es un peligro. Cada que se está formando un Janamuse, nosotros no hacemos más que preocuparnos, porque es una bomba de tiempo que se está formando dentro del seno del pueblo gnóstico. Y perdónenme, pero lo estamos viendo y estamos muy preocupados. Y si dice estamos muy preocupados es porque así nos lo han manifestado nuestros guías. Estamos preocupados porque cada día hay más sutileza. Así como va viendo más claridad en la enseñanza, más discernimiento de la enseñanza, también es más fácil para que algunas personas formen su doble centro de gravedad. Así que, queridos hermanos, más que una cátedra o una conferencia o un diálogo de tipo esotérico, les pido, les imploro por Dios y por lo que más se quiera, que nos demos a la tarea de desintegrar la falsa personalidad. Cuando uno desintegra su falsa personalidad, queda el ego sin ese soporte, ya ustedes lo saben. Queda el ego sin ese apoyo que le da esa falsa personalidad. Y por ende, él queda a la deriva y con toda la posibilidad de poderlo eliminar. Pero como le digo, estamos viendo que muchas conferencias, muchas enseñanzas entran por un oído y salen por otro en algunas personas. Y nos preocupa eso. Un Janamuse
es un maestro de la logia negra. Ese es un Hanamusa. Desde luego, sin amor, con un poco de soberbia, de amor propio y tiranía, impuesto a enfrentarse con Dios, a enfrentarse con el cielo, para él poder seguir satisfaciendo sus vanidades, sin importarle nada que un pueblo fracase. Estas dos palabras que se dicen en el ritual de sexto grado: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré al tercer día. A propósito, en la liturgia hay quizás no un error, pero sí es necesario que se comprenda que el Señor o el Logos o el Maestro que oficia en la iglesia gnóstica, en los mundos internos, nunca dice en el día postrero, jamás, siempre se le ha oído decir al tercer día. Dicen los entendidos en esto, que el día postrero es, ¿cómo es, Juan? El último día. Pero resulta que el Cristo resucita a la persona antes de morirse. Entonces se debe de decir al tercer día. Eso tiene mucha relación con esos 3 días y noches que se suceden antes o después de la muerte física. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré al tercer día. La carne del Señor es la doctrina. Es todo aquel compendio de práctica, de mística que tiene la Sagrada Liturgia y la vida íntima del iniciado. No está comiendo la carne del Señor aquel que cree que ser gnóstico es asistir a una caída el martes, otra el jueves y a un ritual el sábado. Ese no está comiendo la carne del Señor. Come la carne del Señor el que todos los días busca la sabiduría, el que todos los días está en pos de despertar conciencia y por ende de eliminar el ego. El que no se propone a comer la carne del Señor es porque no está interesado en matar el ego. Bebe mi sangre. Toda persona que se da a la carrera de transmutar sus energías sexuales, ese es el que bebe la sangre del Señor. Entonces, aquí tenemos frente a nosotros la razón por la cual se forma un Hanamusa. Toda persona que se da la carrera de transmutar la energía sexual y no matar el ego es un Hanamusa de primero, segundo, tercero o cuarto orden. Porque con la sangre es que se forma el doble centro de gravedad. El que trata de vivir entre la doctrina, comer la carne, trabajando en esos factores, pero no toma la sangre, no se autorrealiza, pero no se hace Hanamusa. El que se da la tarea de transmutar sus energías y no se da la tarea de matar el ego, no se autorrealiza, pero se vuelve Hanamusa. Entonces yo quisiera, como son explicaciones muy cortas, yo quisiera que cada persona, en proporción del grado de comprensión que tenga, se dé cuenta que cuando se empieza a formar un doble centro de gravedad, toda la energía que tiene asimilada y que se la ha consumido el ego, es demasiado difícil, por qué no decir imposible,
de quitársela a él para luego sacrificarlo en la muerte. Así que, queridos hermanos, manejar la energía sexual es el equivalente a estar manejando la energía atómica para fabricar una bomba, para hacer cualquier artefacto destructivo. Es necesario, queridos hermanos, como les digo, que nos demos a la tarea, pero aquí la hora de trabajar con el ego, porque si estamos trabajando en la transmutación, tomando la sangre y sin comer la carne, no nos autorrealizamos, no se puede, pero sí nos volvemos demonios o magos negros. Así que, queridos hermanos, es interesantísimo que esas dos palabras que se dicen, el que come mi carne y bebe mi sangre, es aquel que transmuta y a la vez come la carne de la sabiduría, la carne de la enseñanza, aquella doctrina que se necesita practicar de momento a momento. Eso lo explicó el maestro Samael, pero es necesario, como el mismo maestro dice, es necesario que el pueblo gnóstico comprendamos qué clase de energía estamos manejando y cuál es la finalidad de manejarla. Porque la venerable logia negra quiere sacar muchos magos negros de la gnosis. Ninguna persona se hace mago blanco ni mago negro sin la energía sexual. Así que la venerable logia negra tiene mucha esperanza en el pueblo gnóstico aún, porque está dándole las pautas para que transmute, pero no para que muera. Queridos hermanos, yo creo que es más que suficiente para que cada quien entienda que antes de ponerse a transmutar la energía sexual, debe tomar la determinación de ponerse a morir, y si no lo hagan, porque es mejor una sombra para que la naturaleza lo elimine y no un mago que se ha hecho mago por energía, porque dura 4 o 5 veces más tiempo sumergido en el abismo para poderse desintegrar. Como digo, para los estudiantes antiguos esto no es nuevo, pero es necesario que comprendamos que quien bebe la sangre es el que transmuta, el que come la carne es el que practica, aquel que se da la tarea de vivir la enseñanza, pero que no transmuta, no se realiza, pero no se hace mago negro. Queremos que esto quede claro y que todas las personas que tenemos uso de razón, que tenemos los 5 sentidos, estamos en posición de los sentidos, comprendamos esto y que no aplacemos más, porque en 1999 traerá indiscutiblemente un avance en el pueblo gnóstico, pero el que esté haciendo la obra equivocada también se le dará el avance en ese descontrol de ese lineamiento doctrinario que nos tiene la gnosis. Si alguna persona tiene algo que decir, podemos hacerlo, porque no es esto es una cosa sencilla para que la podamos comprender. Claro, porque el santo elimina, pero la ventaja del santo es que elimina la falsa personalidad. ¿Ven? Hay santos inclusive que nunca han transmutado, pero que eliminaron la falsa personalidad, y entonces tienen mucha posibilidad de ponerse a trabajar con la sangre y no tienen el estorbo, el inconveniente de la personalidad. ¿Quién tiene algo que decir? Queda entonces derrumbada la teoría de que nosotros necesitamos hacer, no importa que hagamos bien o mal, pero No, porque el templo de Yanavi, el templo de Salomón, se tiene que construir poniendo el ladrillo, cada ladrillo en el lugar que le corresponde. No nos podemos poner así a creer que estamos haciendo una obra y dándole una tregua al ego y transmutarlo todos los días, porque indiscutiblemente se está haciendo un mago, pero mago negro. Es parecido a lo que decía el hermano Néstor Rojas el día de ayer, que hay que servir, pero saber servir. Hay que saber, por eso es aquella palabra, por el ley, pero no consciente. Se necesita que haya un arquitecto en
en la construcción del templo de Salomón, dice arquitecto tiene que ser ir a David, obedecerle a él, nada más que a él, para que todos los movimientos que nosotros hacemos dentro del trabajo gnóstico esotérico sean en concordancia con el ordenamiento que él tiene para la construcción de ese templo. Maestro, ¿qué pasa con el alma de la persona que no transmuta pero trata de matar a Dios? Si la transmutación es muy difícil, pero de todas maneras se puede integrar con el 30, el 40% de lo que es la doctrina. Es decir, puede dar conferencias, puede hacerse un gran misionero, un gran sacerdote, una gran Isis, que trabaje y lo ve uno, estoy refiriendo a la parte externa, física. Uno lo ve trabajando. Si no está transmutando, no está haciendo en absoluto nada, pero a lo menos no se está volviendo mago negro. El mago, se le dice mago porque se formó con una energía de tipo sexual. Por eso es que los magos negros también tienen su ética de transmutación, sus prácticas de transmutación. Ellos enseñan a no derramar la energía mientras se hace mago negro. Después que ya se hace mago negro, ellos le incitan a la humanidad que derramen energía para que sean de ellos, pero no magos, porque no hay amor. Es decir, a ellos no les importa que los demás sean magos, les importa tenerlos al servicio, que es lo que está pasando con la humanidad. Pero entonces, ha llegado la hora de insistir en todos los noticiarios sobre cómo debe hacerse el trabajo de la alquimia de una forma correcta. Correcto. Si nosotros observamos el ritual de sexto grado, dice, en el yoni femenino están las tablas de la ley y la vara de Aarón. La vara de Aarón tiene dos significados, que es el órgano masculino y la columna espinal. El órgano masculino está íntimamente conectado a la columna espinal del delcosis. No sé, los que conocen la anatomía, cómo vean esto. Y entonces, ¿qué sucede? En la mujer están los 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque en el momento de la alquimia, yo tengo que tener por encima de todo, tener el amor a Dios. Si seguimos comparando los 10 mandamientos, los encontramos escritos en las tablas de la ley, en la ética que se tiene que tener para la transmutación. Increíble, pero así es. Es bueno, esto puede ser una bomba de tiempo para muchos, porque algunos dirán, bueno, no voy a transmutar, no voy a estar ahí, pero entonces, ¿qué hacen la gnosis? ¿Para qué? Uno está en la gnosis es para buscar su autorrealización. Si no transmuta, pues no se va a realizar. Y si transmuta, pero no se haga la tarea de morir y hacer, pues tampoco se va a realizar, pero se vuelve mago negro, que es la preocupación que en estos momentos hay sobre una posible otra cosecha de Hanamusen que se puede presentar si en realidad no se toman las cosas como son. ¿Y él tiene algo más que decir? Maestro, usted nos ha enseñado que uno puede, bueno, la doctrina gnóstica a través de usted dice que uno llega a quinta, una persona que uno llega a quinta de mayores y sin embargo tiene el agregado psicológico vivo. Quiere decir que un café con leche que todavía tiene aspectos que lo tornan gris. Sí, hay que comprender que hay una legión que nosotros como estudiantes o como neófitos podemos eliminar y luego como iniciados pues acentuar más el trabajo, pero de todas maneras llega a la séptima de mayores y teniendo las cabezas de legión, porque las cabezas de legión las elimina el Hércules interior de cada persona a través de la superdisciplina que debe de tener en la levantada de la serpiente de luz después de la yones. Pero no es igual tener únicamente las cabezas, no es igual a tener la legión. Todos aquellos yones virtuales pendencieros que están en el conjunto de elementos que en el interior yo amo. ¿Qué hay por ahí? Que
bueno, para darte cuenta, trabajando donde uno está yendo, date cuenta que el trabajo está bien hecho. Bueno, hermano, si usted se da la tarea de vivir el momento, aquí y ahora, se da la tarea de que cuando agregado sale, darle el estudio necesario y entregárselo a la madre para su desintegración. Si usted medita, cada día medita como norma de disciplina, si cada día se da la tarea de enseñarle la doctrina a otros, es decir, está viviendo el cuerpo de doctrina y a la vez está transmutando indiscutiblemente la lógica es que su trabajo está haciendo bien. No necesita estar preguntando a nadie cómo va, es usted que sabe, de acuerdo a cómo está combinando la comida de la carne y la bebida de la sangre de la doctrina. Es el mismo Cristo. Maestro, un soltero se puede volver un ¿Cómo? Un soltero se puede volver un sano esposo igual que un adulto. No, porque el soltero no puede formar cuerpos solares y el casado sí lo forma. Pero una cosa es formar el cuerpo solar y otra cosa es cristificar el cuerpo solar. Es una cosa que cuando ya se forman cuerpos solares y se tiene luego ya es un manamuse, que ya no pueden cristificarlo porque la madre Kundalini de esos cuerpos no va a subir por la columna vertebral de cada cuerpo, siendo que la persona no está trabajando de una forma definida sobre el agregado psicológico. Entonces el soltero no se lo deja la muse, simplemente un gritón ahí con una personalidad más robusta, con energía que como soltero ha transmutado. Señor maestro, ¿qué relación tiene la falsa personalidad con las antítesis que existen en las personas? O sea, en ustedes, las personas que tienen un trabajo realizado. O sea, la antítesis La antítesis de cada maestro, hablar ya de maestros, es el maestro negro que se forma cuando uno empieza su proceso iniciático, se va formando al unísono, se está formando el blanco dentro de la persona y se está formando un doble que queda en el abismo. Porque cuando se eleva como maestro de la venerable logia blanca a las esferas superiores, así mismo se va hundiendo la antítesis que no es la personalidad, es aquel doble que se ha venido formando en todas las vidas cuando hemos sido iniciados, se ha ido formando y él quedará como testimonio de haber estado caído en el abismo. Entonces no es la personalidad la que se reviste con esa antítesis, es un doble energético que todos tenemos y que al levantarnos como maestros de la logia blanca, él se hunde como maestro de la logia negra, pero sin doble centro de gravedad. Porque es la sombra del maestro. Claro, es la sombra como el Lucifer, la sombra del lobo. Maestro, cuando ya el Hanamusi se está formando, ¿eso se manifiesta en la cuestión de la Sí, se conoce, porque unas veces actúa de una forma y otras veces actúa de otra. Es decir, ya hay ese doble centro, pero siempre tiende a estar la crueldad, la soberbia, el amor propio dentro de la expresión de esa persona. Maestro, quisiera saber cómo sale una persona cuando forman los cuerpos solares. ¿Cómo que, perdón, hermano? ¿Cómo sale una persona que va formando? Bueno, esa pregunta se le hicieron al maestro Samael y él dijo, uno sabe que tiene un cuerpo solar cuando lo puede usar. Solares. Estamos hablando del cuerpo solar. Cuando lo usa es porque lo tiene. Muchas personas salen en cuerpo astral recién entrado a la gnosis porque otras veces lo han formado y al recién entrar le dan el derecho de que lo use como testimonio que lo tiene. ¿Qué hay por ahí? En la escritura dice que la sangre del cordero lava los pecados. Así es. ¿Cómo se entiende entonces? Bueno, porque la sangre del cordero es las energías cuando suben a la glándula pineal y bañan a la persona, entonces esas son las que eliminan el pecado. Pero la escritura no dice que si te está subiendo las energías, pero si el ego no está lavando el pecado, porque el yo pecador existe todavía en la persona. Eso nos ha pasado a todos.
por eso se dice, y los maestros siempre repiten, hay que buscar la luz hasta cuando la llegue. El maestro Samaritano decía, el Cristo dijo, hay que buscar la verdad que ella os hará libre, pero no es fácil encontrarla, porque tiene que bucear y bucear y bucear dentro de sí, dentro de todas aquellas tinieblas del país psicológico hasta que encuentre la salida por donde empezar su trabajo psicológico. ¿Quién tiene algo que decir? Hay que decir que la mutación en este caso se hace con la carne. La mutación es el resultado de las dos. La persona que se hace mutante es porque ha tomado la sangre y ha comido la carne. Indiscutible eso le hace que vaya despertando dentro de sí el sentido de la inspiración. Y el sentido de la inspiración nos lleva a ser un mutante. La rebeldía es un aspecto fundamental para que el iniciado pueda recorrer el camino. No obstante, se ha observado en la historia de la gnosis que la rebeldía pudiese ser un factor, digamos, que se asimile o se parezca a la parte de hanamusiano, porque es una rebeldía como que se aplica mal, como que yo soy rebelde, yo soy así, y entonces tiende como a crecer el orgullo y todo eso. Sí. Es decir, la persona que dice que yo soy así, guste a quien le guste, es una falsa personalidad. Eso es el ego aquí, un ego gritón, un ego rebelde. Y la rebeldía psicológica es uno no hacer por conducta gregaria lo que todo el mundo hace. Porque tiene una rebeldía, tiene una posición propia del iniciado. Pero no lo está diciendo, a nadie se lo dice, yo soy así. No, simplemente no se deja arrastrar por los pareceres de nadie. Vamos a pedirle a los niños que se queden callados, si no, que lo saquen, porque aquí estamos en una cuestión seria. Así es. El que ha formado el cuerpo físico solar ya y no se propone morir es Hanamusen del primer orden, del segundo el astral, del tercero el mental y el cuarto el causal. Ese es el orden de los Hanamusen. El que forma un cuerpo causal solar y no se haga la tarea de morir es un Hanamusen de cuarto orden. Ya existen otros que son tronos caídos. Eso ya es otro orden demasiado terrible. Podemos hablar de un Moloch, de un Belcebú, de todos aquellos que se han revelado inclusive y por desobediencia han tirado la piedra y se han caído de nuevo. Eso es un tipo de Hanamusen, son todos los caídos. En el caso que un Hanamusen muera y vuelva a regresar en otro cuerpo, ¿tiene la oportunidad de rectificar el camino? Sí, pero es muy difícil. Muy difícil. Y ahora, no hablemos de eso ahora en el sentido de que van a volver, porque ahora los retornos ya prácticamente no son. Si le dan la oportunidad de volver fue porque se ganó el derecho a continuar viviendo, pero si ya es un Hanamusen o es un cuaternario, ya no me da más cuerpo físico. Estamos en los tiempos en que ya no más, o nace y pronto muere, porque no tiene derecho a habitar en la edad del barrio. Maestro, en el caso de una pareja que esté haciendo el trabajo y de pronto esté, por decir algo, al otro día esté peleando y todo, ahí se puede poner. Claro, lógico. Porque al otro día el yo está derrochando la energía que ha transmutado para crecer, para hacerse más fuerte, para hacerse inmortal, porque él busca hacerse inmortal, así como la inmortalidad que el espíritu le da a la persona. ¿Quién tiene algo más que decir? ¿En qué nivel podemos decir que una persona que ya vivió un tiempo en la noche y está haciendo de La primera palabra no te la entendí. Pronto se va desviando, va entrando en una desobediencia y se le va conociendo cuando ya empieza a alterar el orden que hay institucional y alterar el orden que debe tener él, la disciplina, el ordenamiento psicológico que debe tener dentro de la institución.
ya empieza a aparecer con unas rebeldías, con unos caprichos propios que no son de la doctrina. Entonces ya se puede pensar en una persona que está desobedeciendo a ese ordenamiento interno. Es muy fácil conocerlos. Una persona que, por ejemplo, está empezando a volverse en la luz y se pone las pilas en el trabajo, puede volver nuevamente. Claro que sí, pueden. Contéstenme, pregúntenme lo que van a preguntar porque no puedo durar mucho rato de pie. Lo que está diciendo Dani se conoce y esa persona puede, mediante muchos esfuerzos, porque ya tiene que quitarle la fuerza que le dio al ego, se la tiene que quitar a través de una comprensión y un trabajo. Entonces, hay que aclararle al estudiante gnóstico que un anamusa puede ser cualquier gnóstico. Cualquier persona de mucha alta alcurnia o como el limpiazapatos que entra, cualquiera, desde que empiece a manejar la energía sexual, se está exponiendo a volverse un anamusa si no toma en serio la muerte de la personalidad y la muerte del psicólogo. Maestro, luego de ver el significado de estas palabras, me parece muy sabio ver que se utiliza en el ritual de sexto grado, justamente en el ritual de sexto grado, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo le resucitaré hasta el tercer día. El que come el que bebe la sangre y no come la carne se vuelve anamusa. El que come la carne y no bebe la sangre es una sombra como si estuviera en la calle. No le vaya a asistir a rituales, a cadenas, a todo eso, porque no se está nutriendo con la sangre del Señor. Hay que comer iguales proporciones la sangre y la carne, para que así nazca el Señor dentro de nosotros. ¿Quién tiene más que decir por ahí? Dígame. Nada. Así se forma el hombre equilibrado. Así se forma el hombre equilibrado, porque tiene que nacer en iguales proporciones de macho y hembra. La sangre es hembra y la carne es el macho, y así nace nuestro andrógino interior. Maestro, cuando se adquiere la condición de mutante, ¿es después que justamente están combinados los dos? Sí, correcto. Para ser mutante tiene que tener iguales proporciones de mercurio y azufre dentro del trabajo químico, y entonces esos dos principios se funden para ir formando alma y ir formando esa inspiración interior que debe tener como conciencia divina. Y ahí es casi un seguro para uno no caer justamente. Ahí ya está empezando con ese trabajo así, indiscutiblemente es decir, con la gracia de Dios y el trabajo del esfuerzo propio se logra formar el hombre real. Maestro, un mitómano es una especie de anamusa. No es anamusa porque el mitómano también de la calle por ahí él habla de mucha sabiduría, es un mitómano. Un mitómano es un pobre tonto que no sabe de lo que habla. ¿Qué habla por ahí? Hay un ritual que dice yo como pan consagrado. ¿Tiene relación con este? Claro que sí, porque el pan debe ser el pan consagrado ¿de dónde? Proveniente del Señor de las ofrendas. Es decir, es un pan porque es una sabiduría, es una enseñanza que entra, no es el pan que se está comiendo en el altar, que también representa, pero no es ese. Yo como un pan consagrado de allá, porque es la doctrina pura, es esa sabiduría pura, y es el atributo que se gana por estar haciendo la obra. Eso, la palabra anamusa suena masculino, pero puede ser un valor o hembra. No importa, el diablo con aguas o con pantalones y con que nos damos cuenta por qué a través de los siglos o de los milenios siempre ha sido prohibido hablar de la transmutación. Ha sido prohibido, porque fíjate, el maestro Samael dice, si se hubiera entregado las claves de la transmutación 50 años antes que él la entregó, no se hubiera rescatado uno solo. ¿Por qué? Porque ninguno veía la necesidad de morir en sí mismo, pero sí veía la necesidad de transmutar, porque la logia negra tenía agarrado y no había ese canal abierto de Dios al hombre. Maestro, te habla sobre el pan de las ofrendas y en la Biblia a Moisés le dicen que ese pan de las ofrendas tiene
Justamente, fíjate tú, la levadura es algo que lo hace crecer. Crece el pan, si lo miramos aquí desde el punto de vista de aquí. La levadura es todas las mezclas, todo lo que uno mezcle, queriendo ponerle arandelitas, florecitas a la enseñanza, desfigurando es la levadura, que la hace ver muy bonita, pero que en el fondo no es. Venerable maestro, usted nos ha dicho que la falsa personalidad nos la matan los demás. Claro, Pero, a ver, yo... claro, con el permiso de nosotros. Pero hay una cosa que estoy diciendo. Por ejemplo, si a uno le recriminan algo, uno agacha la cabeza, pero debe haber algo más que uno debe eliminarse y si uno no pasa de ser una simple humillación que uno pasa. Bueno, ese es, perdóneme profesor, pero ese es el concepto de la vida. Es el concepto de la mente, pero no es así. El humilde deja que le recriminen, deja que le regañen, deja que le, es decir, le nieguen. Si la persona no sabe a defender la falsa personalidad, poco a poco va teniendo, porque acuérdense, lo primero que tenemos que empezar los gnósticos para ir a hacer un trabajo bien hecho es saber callar. No salir a defenderse con palabras frente a las circunstancias que se le presenten. Eso ya es un triunfo. Porque por mucho que tenga algo interior, pero si la lengua habla, es abogado de esa falsa personalidad o determinado legado. Maestro, de toda conexión sexual debe tener como objetivo la destrucción de un ego. No puede haber una conexión sexual si no se le lleva a la práctica el sentido que tiene. Es nacer y morir al tiempo, porque es el ritual de la vida y de la muerte. Es el gran arcano, es el ritual de la vida y de la muerte. Si va a nacer, indiscutiblemente tiene que morir, porque tiene que desocupar un espacio que va a ocupar el nuevo nacimiento. Ya debe haber estado un elemento de estudio para Correcto, así es. Debe de ya haber un ego estudiado para entregárselo a la madre gallina como ofrenda para el ritual de la muerte. En este caso, la sangre no tiene el mismo significado que la misa, que dice, esta es mi sangre que ha sido derramada para redimir al mundo. Claro, fíjense lo importante de lo que está diciendo Pedro José. El Señor vino y dice, la sangre me fue dada solo como símbolo del cuerpo humano, sí, como símbolo, porque de él tenía que salir era agua, que es la fuente de la sabiduría, lo que en sí representa el Cristo, ¿sí? Entonces la sangre salió como testimonio de que también es un cuerpo de carne y hueso. Si una pareja está transmutando, pero uno de los dos trabaja y el otro no, uno se puede autorizar. Claro que sí. El otro se convierte en Anamusen si es que transmuta, y si no transmuta es una sombra que no, nunca avanza, pero le está sirviendo al que lo está haciendo. Bueno, dígame. ¿Qué relación tiene que la carne, creo yo, que sale del cerebro y la sangre del corazón? Claro, porque el corazón es el dignificante. El corazón es donde está la parte dignificante de nosotros. Y la carne es la interpretación sabia de todo lo que es el conjunto de prácticas y todo lo que concierne a la doctrina. Tenemos que tenerlo aquí en la cabeza. Primero conocerlo, segundo comprenderlo y segundo y tercero asimilarlo. Pero se hace. Si nosotros fuéramos irracionales no podríamos ser gnósticos. Se necesita la razón. Maestro, una pregunta. Caballero ya decía que si dos personas si una transmuta y la otra no, si una hace el trabajo y la otra no, decíamos que una se autorrealiza. Claro. Pero se ha dicho que solo dos fuerzas destruyen una. Sí, pero no me has entendido. Ahí lleva la peor parte que no practica, porque entonces la legión que está eliminando, el que sí la está practicando, se pasa a la otra y ella se la tiene que seguir aguantando. Lo importante es que el que está transmutando y está muriendo logre el trabajo. ¿Quién tiene algo por decir? Maestro, decía que la desobediencia es un papel protagónico para convertirse en una luz. Claro. Ahora, ¿hasta dónde? ¿Cómo hace uno para ser un obediente correcto? Se hace de tres formas.
Primero, aceptar la doctrina como es. Segundo, aceptar a Cristo como su Redentor. Y tercero, lo que vive, lo que empieza a vivir, como expresión de las buenas nuevas, que es el cuerpo de doctrina. Hay que aceptar primero la doctrina. Segundo, aceptar a Cristo como su Redentor. Y tercero, la práctica que uno esté llevando para hacerlo. Uno sabe cuando está siendo desobediente. ¿Por qué? Porque tengo un mandamiento. Maestro, un jalabún se puede arrepentir. Se puede arrepentir, pero tiene que eliminar un demonio que si nos es difícil eliminar un demonio lunar. ¿Cómo será un demonio cuando ya tenemos cuerpos solares? Prácticamente no se ha conocido. Se conoce el caso de Belcebú y de Astarot, que siendo magos negros de ese nivel lograron, pero a través de una ayuda especial de la venerable Gloria Blanca para esa persona. O sea, lo que yo entiendo, respecto a la pregunta, es que aquellos directivos que fueron desobedientes, ¿a qué van a votar? Pero ¿por qué tenemos necesidad de citar personas? No es necesario. Que si yo digo sí, me estoy echando una culpa. Yo no soy nadie para estar señalando a ellos. Si le digo no, entonces usted dirá, y entonces ¿por qué hablaron así? No hablemos de directivos, hablemos de una persona, llámese Raimundo, que no practica las dos cosas a la vez. Si al beber la sangre no come la carne, o al comer la carne no bebe la sangre, es una persona que está haciendo una obra totalmente equivocada. Maestro, las personas que hayan formado cuerpos solares en vidas anteriores y no hayan trabajado con la sangre, ¿pueden formarnos a la luz? Bueno, pero como aquí hay que recapitular, entonces el trabajo anterior era como fue, y los valores de ese trabajo se los absorbió el Padre, porque por habernos dado el derecho de obtener una nueva vida, indica que no estábamos perdidos. Entonces estábamos caídos, pero no perdidos. Entonces el Padre se absorbe esos valores, y cuando nosotros seamos capaces de recapitular en esta nueva vida, entonces nos entregan esos valores, dándonos la ventaja de avanzar muy parte de nuestra vida. Maestro, ¿cuál es la magnitud del karma que genera un anunciado en este cuerpo solar? No hablemos del karma, hablemos del abismo. Se va para el abismo, con alto o con poco karma, pero va para el abismo. Maestro, dice en la cartelera, dice, si usted nace, pero no muere, se vuelve Manajuse. Claro. Pero puede ocurrir que salga Manajuse también transmutando mal, o sea, con la sangre ahí, en la parte de abajo nada más. Porque si transmuta mal, no se le va la cosa por otro lado, sino por la vida. Es que una cosa es alimentar la legión y otra cosa es formar el mal. El que alimenta la legión con una transmutación a medias es un demonio ahí. Pero el que asimila la transmutación para formar el mago negro interior, ahí sí es el problema sumamente grave. Es que hay algo, maestro, es que si uno entiende realmente la doctrina y uno trata de vivirla, mire, obligatoriamente el otro tiene que comenzar a caminar. Así es. Lo que queremos es que quede claro que las personas, porque todo hay en la vida del Señor, personas que no transmutan, pero que asisten a los rituales y a todo aquello, están perdiendo totalmente el tiempo. No se van a correalizar, pero no se vuelven a la música. Ahí comen pan y vino un tiempo hasta que descansan y luego se van a seguir dando tienda libre y alegre. El que se da la tarea de vivir la doctrina y trabajar duro allí puede llegar a la santidad, pero no a la maestría. Pero tampoco se hizo a la música. Pero el que transmuta mucho porque es muy potente, transmuta mucho y olvida aquella ética que tiene que tener en la muerte, se vuelve mago negro, un Hanamuse de tercero o cuarto orden. Maestro, podríamos decir que la sangre es el cielo y la No carne... le pongamos cielo, la sangre es parte del Cristo y la carne es parte del Cristo. No le metamos cielo porque el cielo es un grado de conciencia. Una pareja que practique más de 2 veces el arcano al día, ¿se hace para muchos? Sí, porque está trabajando una energía antes del término reglamentario para su maduración. Está haciendo mal el trabajo. Cuando nosotros comenzábamos la gnosis,
por una repetición de alguien que me dijo alguna vez, me decía que existían magos negros castos. Luego eso se me corrigió. ¿Será que con lo que usted está planteando podríamos hablar de eso? Es que se ha tenido una mala concepción de la castidad. Mientras nosotros tengamos el ego no podemos ser castos absolutos, porque cualquier quema de energía se califica como fornicación, ya que está quemando la materia fundamental de fabricar cuerpos solares y alma. Desde que tengamos el ego, hablamos de transmutación, pero no podemos hablar de castidad, porque el casto es una persona perfecta. No tiene ego. Entonces los magos negros sí es cierto, para los más magos negros, ellos transmutan, pero como no han muerto, pues ellos llevan una vida totalmente desordenada. Bueno, queridos hermanos, dígame por favor, a responder la última pregunta ahora. Primero sepan qué es el matrimonio. Segundo, sepan para qué consigue usted como alma a un varón. ¿Para qué? ¿Para que duerma contigo? ¿Para hacerle la comida, lavarle la ropa? Si usted no tiene una concepción cierta, verdadera de lo que es el matrimonio, mejor no se casa. Y eso lo enseñó San Pablo. ¿Ven? Se necesita saber qué voy a hacer con tener una esposa o con tener un esposo. Y saber que en el momento que se empiece a hacer el trabajo, estamos en ese aspecto del ser o del no ser. Para que nosotros seamos, se necesita que estemos verdaderamente enamorados de dos cosas, de la doctrina y de la persona que nos va a servir en el trabajo. Queridos hermanos, muchas gracias por escucharnos este rato acá, y como las hermanas tienen que arreglar el altar aquí en este lugar, vamos a tener este ratito de descanso. Buenas tardes y nos vemos en Estamos con el último elemento de la naturaleza como elemento. Sabemos que la primera raza conquistó el fuego, la segunda el aire, la tercera el agua, la cuarta la tierra, y nosotros nos corresponde extraer el elemento éter. Ya se termina la ronda alrededor de los elementos, y la sexta raza encarnará la luz, extraerá la luz, y la séptima la mente, para volver a quedar en el punto en que empezamos. La primera raza fue de organismo molecular, es la misma constitución que tiene nuestro cuerpo mental. Entonces, el objetivo de nosotros hacer estas aclaraciones es para que todos entendamos por qué el trabajo gnóstico o el trabajo iniciático que nos corresponde a nosotros es muchísimas veces más difícil que le ha correspondido a las razas que nos han antecedido. Son explicaciones muy cortas, porque la joya del dragón amarillo ha tenido una expansión o una explicación muy amplia en las que se dieron hasta la 20. De la 20 en adelante ya queda una parte científica que corresponde ya a la forma, al arcano y al átomo. Y ahí de que se va proyectando en una síntesis para que nosotros podamos comprender cuál es la metodología que tenemos que aplicar para realizar nuestra obra. Es posible que tengan similitud con algunos trabajos que existieron en la Atlántida, por ejemplo, cuando se trabajaba con el elemento tierra, pero no había el arcano que nos regía, no era en las características que nos está rigiendo el arcano que dirige la raza aria. Por lo tanto, han habido razas, por ejemplo, que la clave que se les encargó fue el prana.
Ahorita nosotros, el prana nos sirve para revitalizar el cuerpo físico y para hacer más accesible la transmutación, pero ya nos toca trabajar con la semilla, o sea, con la energía crística, que su antítesis es nada menos que el tifón Baphomet. Entonces vemos cómo la primera raza tuvo el arcano 1. Si nos remontáramos a las características del trabajo que ellos tuvieron que hacer, era muy diferente, porque era el arcano 1, es decir, empezaba a ver la primera ronda en el planeta Tierra, con una raza que prácticamente estaba todavía casi, podemos decir, en formación. Porque la primera raza, en el comienzo, nos dice el maestro, le era más fácil a los hombres andar horizontal, porque venía de era la primera población humana que había en la tierra. Vinieron hombres sagrados, dioses santos, a habitar con ellos y le fueron impregnando cierto aspecto de la divinidad, y ellos así fueron comprendiendo pues que tenían que diferenciarse en el caminado de los animales y de diferenciarse porque ya tenían la razón. La primera raza trabajó con el arcano 1. La segunda raza trabajó con el arcano 3. ¿Y por qué 3? Porque era la segunda. 1 de la primera y 2 de la segunda nos da 3. Era donde estaban haciéndose la creación o perfeccionamiento de los cuerpos internos. Fue cuando los dioses de Mercurio le dieron al ser humano ya el dominio de un cuerpo mental, sin la orientación y sin estar dirigidos por los maestros que estaban en la parte tridimensional, impregnándole pues ese hálito de espiritualidad. Así fue que en la segunda raza ya tuvimos un cuerpo astral, tuvimos un cuerpo mental, pero dado, no creado. ¿Me explico? Se lo daban, pero ellos no tenían la clave para fabricarlo como lo tenemos nosotros. Entonces ellos eran dioses, pero en cierta parte inocentes. Tenían una perfección por la creación, no una perfección por el trabajo que ellos hacían. Eso originó que ellos, pues al pasar el tiempo por la raza, no lograran comprender el valor que tenía el tener un cuerpo físico, porque prácticamente no les era asignada una obra todavía, no había mandamientos, no había leyes que les regían para que ellos buscaran su propia perfección. Vamos a pedir a los niños que se callen o se me van para afuera. La tercera raza trabajó con el arcano 6, porque teníamos una en la primera, una y 3. 1 y 2. Déjenme mejor y ya. Sí, porque yo me confundo con lo que me están diciendo. El arcano 6 fue porque la primera raza trabajó con la primera y la segunda con el 2, y el que venía era 3, y la que me correspondía para 6. El arcano 6 fue cuando ya en esa raza la fuerza de gravedad que le iba a permitir tener una expresión total tridimensional y seguir girando alrededor de la órbita de nuestro Sol. En esa raza aprendimos nosotros a integrarnos con el cuerpo, con el mundo causal, porque ya hubo un germen o un átomo, o como se le llame, de alma. No es que estos fueran desalmados, pero no tenían todavía un alma como expresión de una voluntad.
ya ahí les tocó aprender a conocer qué era la voluntad de ellos y qué era la voluntad del Padre. Entonces vemos cómo tiene el arcano 6 regía a la tercera raza. La cuarta raza tenemos, pero déjenme. En la tercera raza se trabajó con el arcano 6. La cuarta raza teníamos 6 arcanos que venían, más 4 que le correspondía a la raza, para que fuera el arcano 10, que es donde ya nosotros podemos ver. En el arcano 10 existió ya la unidad y el absoluto. O sea, ya se elevó la raza hasta tener un acceso al absoluto del que fuera realizando una obra. ¿Cuál es el absoluto? El cero. ¿Cuál es la unidad? La que empezó desde la primera raza. Solo en la cuarta raza nosotros tuvimos ya una expresión de la persona independientemente del Padre. Y digo independientemente porque ya le fue dado todo aquello que tenemos y que se usa tan mal, que se llama el libre albedrío. La cuarta raza tenía que trabajar bajo la regencia del arcano 10, Malchún o Malkún. Ese arcano le permitía a la persona tener ya posición de todos los sentidos físicos, los sentidos internos y una fuerza de voluntad. Para las personas que se autorrealizaron en la cuarta raza, no fue el mismo sistema que se nos está dando ahora. Por eso han oído ustedes decir que hay unos ángeles que se llaman los ángeles lunares regidos por Samael, que fueron los que trabajaron en una raza tan pervertida y tan terrible fuerte como la que tenemos nosotros. La quinta raza está regida por el 10 más 5 que le corresponden, y ahí vemos pues cómo apareció entonces y poco a poco en el ruedo, que podemos decirle que para no meternos con las características del tifón bajómetro, aparece ya Lucifer, revestido con toda la maldad que nosotros tenemos y nos tenemos que lanzar cuerpo a cuerpo con Lucifer para quitarle a él lo que nosotros le formamos, porque nosotros nos vemos frente a Lucifer y él tiene cara de becerro, tacho, cola, patas de caballo y todas esas cantidades de circunstancias. Nosotros no lo queremos ver a él así, porque él tiene que irse blanqueando y se transformando para lograr integrarse con nuestro logos interior. Entonces, para nosotros poder limitar esa figura que tiene Lucifer, necesitamos quitárnosla nosotros. Si no nos la quitamos nosotros, nuestro Lucifer no cambia la figura que tiene, y si él no cambia la figura que tiene, no nos podemos unir a Cristo. Tenemos un Cristo en proporción de lo que vamos encarnando en la obra, pero no se puede integrar ese Cristo con nuestro Cristo interior. El divino Daimón no se puede integrar con nuestro Cristo interior hasta que nosotros no lo hayamos perfeccionado. Entonces, ahí es donde vemos por qué nosotros estamos dirigidos por el arcano 15, que es el arcano que rige el tifón bajómetro. El trabajo de nosotros es 14 veces más terrible que los de la raza que nos han precedido, porque estamos regidos por ese arcano. Esto es muy importante porque cada que nosotros estemos siendo llevados por la falsa personalidad o por los impulsos de ese demonio interior, estamos tomando, queramos sí o no, tenemos la forma del tifón bajómetro, porque ahí está Lucifer actuando, dándonos impulsos para que nosotros trabajemos contra el ego,
Si nosotros no lo hacemos, entonces él se está ofreciendo con su figura, cosa que entonces tenemos que desintegrarla en los mundos inferiores a través de una involución. La quinta raza trabajó con el arcano 15, que somos nosotros, más la sexta que nos da 21, que vuelve a ser, la sexta raza vuelve a estar trabajando con el arcano 3 como fue la segunda, demostrándonos esto que el final es igual al comienzo. La segunda trabajó con el tercero, la penúltima trabaja con el 3, porque ya se están integrando aquellos elementos para que el planeta cumpla su misión y entonces el absoluto o el sol, perdón, el sol nuestro se retire con los valores de las personas que han podido unirse a Cristo. La séptima raza trabaja con el arcano 21 más 7, 28, viniendo a ser otra vez el 1 como fue en el comienzo, y así termina la evolución de la humanidad en el planeta Tierra. Es decir, nosotros estamos ubicados justamente en la parte más vulnerable, porque nos ha correspondido trabajar con un arcano sumamente terrible. Pero entonces tenemos una gran ventaja de nosotros, que si nosotros logramos levantarnos ahora en esta raza, tendremos la sapiencia que ningunos otros dioses han podido tener a través de la evolución. Nosotros hemos conocido muy a fondo el mal, para que a través de ese conocimiento del mal podamos expresar el bien. Si alguien tiene algo que decir, cosa que no acostumbramos, pues lo que esperamos es que quede comprendido. Maestro, en relación a la conciencia de la cuarta a la quinta, ¿tenían más? No queremos decir que los maestros que se levantaron en la cuarta raza no tuvieran la conciencia que nosotros podemos adquirir, pero no conocieron el mal a fondo como lo estamos conociendo nosotros, porque ellos estaban trabajando con un elemento en el cual no necesitaban de todo ese fogueo como hemos necesitado nosotros, que estamos encarnando un elemento sumamente liviano, y entonces por el hecho de ser muy liviano necesitamos nosotros de mucha perfección en el trabajo que estamos haciendo para lograr autorrealizarnos. Entonces, hasta aquí ha habido la máxima expresión del mal. La máxima expresión del mal, y perdonen ustedes y me perdona, que Dios me perdone, pero casi con el permiso del Creador, porque justamente hemos tenido, el que no pudo en la primera, lo han mandado en la segunda, el que no ha podido en la segunda lo manda en la tercera, el que no puede en la tercera lo manda en la cuarta, y el que no pudo en la cuarta, entonces lo mandaron a la quinta, al máxima expresión del mal, pero a la máxima expresión de la conciencia también. Muchos maestros que se levantaron en la tercera o cuarta raza tendrán que venir en otros más avanzadas, donde se puedan foguear más para poder extraer más la luz. Por eso podrán ver ustedes la presencia muy popular en esta época de los extraterrestres, porque ellos fuera que vienen a ayudar, vienen a conocer también todo el mecanismo de lo que nos ha correspondido a nosotros como raza, para ellos aprender, porque ellos no tienen el gimnasio que tenemos nosotros y por ende desconocen cuál es la mecánica que el mal tiene para invadir la humanidad. Maestro, en esa raza, por ejemplo, también se repitieron, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, las guerras que han habido así, también se repitieron en el pasado de la cuarta raza. Sí, pero por ejemplo, la conflagración atómica que hubo en la cuarta dimensión no alcanza a ser la décima parte de lo que va a ser la nuestra, porque la nuestra tiene tres características: es para cobrar un karma, es para desintegrar la mitad por lo menos de la contaminación, a pesar de que contamina, pero ya vamos a decir con energías gaseosas, no sólidas. Eso indica que el planeta tiene que subir a 3.000 o 5.000 grados de calor para desintegrar toda
la chatarra que le estamos dejando nosotros. Y luego empieza a desintegrar todo lo que es la contaminación de la energía radioactiva. Nos cobran el carbón, se desintegra la contaminación y se prepara la atmósfera para que el planeta entre en una noche. Y una clave de oro para nosotros integramos. Y comenzamos y extraemos el movimiento de la mineral de Colombia. La personalidad del pueblo tiene que acabarse. Antes de nosotros pensar en iniciaciones, antes de pensar en eso, tenemos que pensar en que esa falsa personalidad nos tiene nada, porque no se puede rescatar un pueblo que lleve todavía allá en su mentalidad las costumbres y todas las vidas variables de la falsa personalidad. No se puede. Eso se nos ha dicho y pienso que la palabra dada por nuestros guías, por nuestros hermanos mayores, eso no puede fallar. Entonces, resulta que me viene a la memoria una conversación que voy a hacer por ahí sobre, por ejemplo, la plástica. La plástica es una ciencia que aprenden los maestros o los iniciados por un trabajo que se hace adentro. Yo quiero darme como que había un hermano colombo que se atrevió a decir que eso eran montañas. Y le digo al hermano que es dichoso que estás equivocado. Porque un maestro no necesita estar haciendo montañas, necesita estar haciendo trucos, teniendo la naturaleza para mostrar lo que se puede ser. Lo que pasa es que no nos gusta sembrar cierta espectacularidad en la mentalidad del pueblo. Entonces, no es un ejemplo, pero no es una parte de esta clave. Antes de estar nosotros hablando una falsa personalidad, que al finalizar esta conferencia, la segunda parte, que es la didáctica para eliminar la falsa personalidad, porque eso ya no es. Esto es parte de lo que estamos en el Señor anterior, pero es la secuencia de aquello, por la personalidad falsa que nos ha tomado, que no podemos ir a eso, acordemos, porque la falsa personalidad es un elemento diabólico 100%. Todos aquellos hermanitos que todavía están metidos ahí en la iglesia católica, apostólica, romana, rezando y haciendo miles de cosas allá, eso es producto de una falsa personalidad. Todos los hermanitos que andan metidos en el partido van, es el que debe ganar y se arrancan los pelos de porque no ganaron o se inscribieron porque ganaron, eso es falsa personalidad. Uno se alegra porque gana el mejor, pero no más, es el que más se la mano. Entonces, simplemente son gestos de mano, pero no que uno esté enredado en aquí. Es decir, uno tiene que cerrar arrancando, inclusive en el rostro que tenemos. Nosotros tenemos una forma física, porque así nos viene, pero no porque el que está dentro lo vea así. No sé si me entienden, hermano. ¿Acaso yo me veo como soy? No, a mí no me interesa, por eso de las fotografías y que todo eso son nueve, porque está mostrando lo que no es. A mí me toma el hermano una foto ahora, y para mí eso no es. ¿Qué me importa eso? Eso no es. ¿Cuánto no me han entendido de lo que veo? Yo no me veo como soy físicamente porque no es así. Eso es una máscara que me puso la vida para desenvolverme, pero no es así mi forma. Claro. Entonces, si yo no me quito de la cabeza esa figura que tengo, o esa riqueza que tengo en la vida, ¿me
Entonces, no voy a poner toda tanta personalidad, no es que aparece, me recuerda al doctor Pablo cuando fuimos una vez, y usted yo tenía un mierda en las paredes de otro tema. Eso es enamoramiento de uno. Y uno tiene que estar enamorado de lo que hay dentro de uno, no de uno. Porque ese hoy es y mañana no es, y uno tiene que estar con lo que perdura, no con lo intencional. Entonces, eso es una trampa. Uno no debe tener fotos y no la cédula porque se la dice. No trampa. Si eso no es, realmente oro para uno eliminar ese concepto. Bueno, si yo estoy aquí frente a este ramo, soy hermano, porque yo veo que lo que me inspira. Uno tiene que estar por lo mejor, pero aquí hay una persona que está adorando a Dios porque lo está viendo a toda. La persona dice, ay, yo quisiera salir, pero que ando tan feo. Yo que de rato antes de ayer me pareció más como más lindo, como estaba aquí con los tenis, todo así. ¿Ven? Ayer cuando ya se lo ahí, ¿por qué? Porque estamos en la mía. Entonces estamos en la hermana. ¿O no, Eva? Esa es la psicología que tenemos que aplicar a esa falsa personalidad. Lo cortamos ya. Y no hay ninguna preparación de nada, el vestido bonito, el peinado, de las pestañas, de la porque no, uno tiene que salir como es. Si lo está cambiando es porque la personalidad quiere aparecer. Maestro, anda uno siempre con el espejo al frente. Ay, claro. Entonces, aprendan ustedes. Si ustedes están en una montaña, en una selva, sea la selva, no sea la persona que está respirando, sea el que emite el perfume de la selva. ¿Me entienden? Y así uno le va quitando eso que ha venido creando, que ya han creado a uno para que sea el modo que se va a manejar por circunstancias de los demás. Si uno está en la playa, en el mar, es el mar, no es el viejo que está metido en el mar. Uno tiene que integrarse por el lugar donde está. Si está en un bolsillo, no es el lugar. Uno tiene que estar con lo que palpita, con lo que Dios hizo para que nosotros convivamos, porque somos Dios. Claro, por lo bello, por lo bonito, y es un inspirado constante. Si uno va a un lugar, pues es el caso. Y entonces uno se siente ser aquello, no el que admira aquello. Porque el que está dentro de nosotros es el que nos presenta toda la belleza para nosotros, nuestras señoras. Bueno, ¿dónde vamos a ahora? No sé cómo. Una personalidad dijimos en la convivencia pasada que es memoria, tiempo, energía y atómica. Pero si la vemos en la faceta práctica de la vida diaria, vemos que es el miedo. Quien cultiva el miedo no se interpone. ¿Cómo sería mi vida cuando yo empecé a hacer misión nacional e internacional? Si un día después de la vida yo sudaba, yo temblaba, hacía rechinar los dientes, desde ahí que empecé a quedar muerto del miedo. Entonces yo dije, no, esto lo tengo que acabar porque yo me voy a interponer ante esta divinidad. Yo ponía, ¿por qué no escribo yo en el pizarrón? Porque a veces pongo vaca con de burro y viceversa. No,
Claro. Entonces me interpuse a eso, pobrecitos los que en el comienzo me escucharon y pobrecitos los que me siguen escuchando. Porque, bueno, maltratando el castellano, la ortografía, la gramática, pero aquí estamos. Lo que me interesa es lo que he podido enseñar, que ha sido comprensible para personas de todos los niveles intelectivos. El miedo es una de las máximas expresiones de la personalidad. La culpabilidad. ¿Cuántos de ustedes están diciendo, no, yo no me realizo porque una vez me robé una marrana, me la robé y ya con eso? ¿Cuántos estarán pensando que no se autorrealizan porque en una ocasión le partieron por ahí una pierna a alguno con un tiro? ¡Qué pecado! Mucho pecado. Cariño. ¿Cuántos pensarán, uy, pero que yo maté a uno? No estoy diciendo mal, a uno, pero es una batir. Cariño, terrible. Pero lo que Gonzalo decía, el maestro Samael dijo, déjenme en una pregunta, y la madre Kundalini dijo, y abre el callejón, el campo, no sé qué, yo lo mato a todo. Entonces la madre cósmica y el maestro Samael hubo ese trato de perdonarnos a cambio de que seamos unos verdaderos arrepentidos. El miedo, la duda, me voy a estar como en el alma, es una frase muy popular. La frustración. Algunos han querido ser grandes personajes en la vida intelectiva, pues esa élite en la sociedad no han podido. Una frustración, pero ¿qué hago yo? Ciertamente tengo una casita para vivir, ¿y cómo hago yo para venir a hacer una obra? Los que hemos tenido que empezar sin tener ni zapatos, y aquí estamos testimoniando que el pueblo nos ha dado zapatos para poder caminar. Los complejos, miles de complejos, que uno ni remotamente se da cuenta que son complejos. Es el complejo de superioridad, es un orgullo, que se va de una bestia de la supremacía. La inferioridad. Este negrito que debo pararse aquí, yo no lo pude sacar de la gnosis, porque él llevaba una vida de perros. Y desde que lo conocí, yo no sé por qué, una noche en Cúcuta, Vertica, aquí la maestra, yo le dije, mándeme dos que son buenos, y me mandó a Curvo Lara, que está por allí, y me mandó a Héctor. Cuando yo voy a Cúcuta a recibirlos, andaba Héctor con unos pantaloncitos apretaditos y una bota muchotorca, y andaba, llevaba el ritmo todavía. Yo enseguida le dije, pues marihuanero yo no llevo. Y dígame, Héctor, si no fue así, yo marihuanero, drogadicto yo no llevo. Oye, me pegué, porque sí señor, por ahí andaban las cosas. Perdone, Héctor, que te haga escarnio público. Pero qué bárbaro. Le pasaron toda la vida cosas que diría que yo lo hacía de apóstol, no era que todo le caía, porque por donde yo hablara le pegaba al pobre. Hoy es un gran iniciado, Héctor. Bendito sea esa mona bendita que él tiene, porque lo aguantó allí y le ha ayudado a convertirse en una persona ejemplo. Yo lo llamo el gran cambio. Se puede. Yo doy este testimonio de ustedes porque lo conozco. Se puede. ¿Qué tal que él hubiera tenido ese complejo de inferioridad, de igualdad, de pecado y de todo eso? Ahí tenemos. Complejo de inferioridad, complejo de superioridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ver hasta dónde el miedo nos tiene atrapados. Acuérdense que hay una cosa a la cual no podemos renunciar, al instinto de conservación.
Porque si yo veo un toro bravo y porque digo no tengo miedo, me le meto, me mata. Ahí hay que aplicar la lógica. Pero ¿cuántos de ustedes les dará miedo pararse en aquí ante un público? ¿Cuántos de ustedes les dará miedo salir en una noche oscura porque sale el coco? ¿Cuántos de ustedes les dará miedo proponerle una mujer bonita porque ustedes se creen muy feos? ¿O cuántos se creen muy bonitos y entonces van a querer tener la mujer más linda del mundo? Esas tonterías hay que dejarlas. Son bobadas de uno. Uno tiene que ver la vida tal como es y no ponerle ninguna clase de adornos, porque la vida es ruda, tosca, me refiero a la vida tridimensional. Solo es dulce y tiene apetitosos frutos la vida espiritual, aquella que nos da el Cristo para poder sobrevivir en la tierra. La culpabilidad. Hemos cometido errores millones. Hemos sido la lacra, la vergüenza de esta humanidad. Pero si nos arrepentimos, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el pecado que hemos cometido? Nos arrepentimos y vamos a matar el yo pecador. Y después de matar el yo pecador, la ley a quién castiga. ¿Acaso para el que mata el yo hay un karma? No hay. Habrá karmas duros que hay que sufrirlos, pero sin la pesadilla del ego será más fácil vivirlos. La duda. Una ocasión, no hace tanto tiempo hablamos con el Benito Maya, está aquí presente. Él pasó por una etapa que yo veía a Alfredito que cruzaba las piernas en el camino. Terrible. Y entonces yo le dije, cuando ya él pasó esa etapa, le dije, siempre la duda en las cosas. Dice, no, nunca dudé en la gnosis, eso es muy lindo, porque la gnosis no tiene razón para que uno dude de ella. Debe de dudar uno, del ego. ¿Qué trampa me está poniendo para hacerme ver las cosas diferentes a como realmente son? Por eso les decía, es muy poco lo que tengo que hablar de esto, porque está escrita. Las razones por las cuales nosotros debemos de empezar a terminar con estos complejos. El yo miedo. El yo miedo no nos deja avanzar. Todo nos da miedo. Vea, yo les he contado muchas veces. Yo era la persona que cuando veía una jeringa de esas de inyectar, una inyectadora, yo temblaba y se me recogían los músculos así. Iba a meter la aguja y no podía porque era como una piedra. Hoy día veo la aguja y me relajo muy bien y yo no siento las inyecciones. Porque el miedo le hace doler a uno. El miedo es dolor. El miedo es desesperación. El miedo lo hace a uno sentir inseguro. La inseguridad es una falta gravísima que nosotros tenemos que eliminar. No tiene por qué haber ese detalle que le carcome a uno el alma, la inseguridad. Estar uno inseguro. Y lo peor de todo, que por una conducta gregaria, que es esta personalidad gregaria, busca uno entonces la seguridad en otra persona que quizás están haciendo las cosas más mal que uno. ¿Cuántas mujeres se buscan casarse porque no quieren quedarse para vestir santos y necesitan un hombre a la que tienen seguridad y meten la pata? ¿Cuántos hombres, por tener esa inseguridad tan terrible, hacen fracasar su vida y la de su esposa y sus hijos? La conducta gregaria es lo más pésimo, lo más horrible que nosotros tenemos que tener. Cuentan los que les vieron aquello, que una ocasión en México, por ahí iban el maestro y los discípulos, y todos almorzaron y se fueron a bañar la mano, y dijeron, maestro, ahí está la mano. Digo, ¿por qué? Porque ustedes se bañan la mano, yo también me las tengo que bañar. Algunos dirían que era sucio, que no se bañaba la mano. No, le estaba enseñando que uno no debe, por una conducta gregaria, estar haciendo lo que ve.
No, señor, porque si yo tengo mi criterio propio de mi vida, ¿por qué tiene que uno actuar en esa forma? Queridos hermanos, analicemos muy bien, reflexionemos muy bien en qué áreas, cuáles son las áreas de nuestra vida que están influenciadas por el miedo, por la culpabilidad, por la duda, por la inseguridad, por la frustración, por los complejos y los complejos de superioridad y inferioridad. Analicemos y verán que por lo menos el 50% de las acciones de nuestra vida diaria las hacemos por la influencia que tiene en nosotros este terrible demonio que se llama la falsa personalidad. ¿Qué me dice el ministerio? Es la sociedad. Empezamos a despojarnos de esto, vamos viendo cómo todo aquel monstruo que nosotros vemos del ego, todo es ego si comemos, es ego si no comemos, es ego si caminamos, es ego si no caminamos, etcétera, 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 va quedando reducido a un punto, y ese punto es aquel imagen que tenemos nosotros frente a donde no se nos puede ocultar. No se puede ocultar. ¿Sabe por qué? Porque lo que pensamos nos sometemos a un análisis y inmediatamente nos damos cuenta que qué agregado es. Pero si tenemos estos elementos cubriendo, haciendo una envoltura de ego, no vamos a nosotros a poder tener la investigación que se debe tener, el análisis y la comprensión de determinados agregados. ¿Qué dice Juan? No soy yo, no soy yo. Ahí está. Claro, porque la personalidad nunca quiere que la descubran tal como es, porque ella tiene una memoria y tiene cierta sapiencia para podernos seguir consumiendo dentro de ese mundo tan fantástico como tiene el mundo. Hasta así. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Miedo. Y si nos vamos a un dolor de muela, ¿qué hace el enfermo? Se le enferman las amígdalas a alguien y llega a la vecina y le dice: uy, mi abuelo murió de eso. Eso murió mi abuelo. Ya al este de la urna, porque también se va a morir por el miedo. Si me va a morir, que me muera, pero si me va a entrar, Dios tiene la palabra, la última palabra. Es decir, uno tiene que ser realista y colaborar con lo inevitable, dicen estos amarillos. No es un ego, pero sí forma ego. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la duda es no creer. Si a usted le enseñaron, por ejemplo, que se tiene que confesar cada año, y entra de pronto a la noche y dice: aquí le dicen, ¿confesarse con quién? Confiésese con su conciencia. Tengo una conciencia limpia. Dice: y si me meto allí, ¿no será que estoy pecando? Aquí conocimos, y tú conoces muy bien, el caso de un obispo de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de Venezuela, que duró 25 años en la gnosis, y cuando ya se empezó a toser con nosotros, nos veía nosotros mal, empezaron a haber roces. En ese día se le murió un hermano carnal, y dice que como a las 3 o 4 noches de haber muerto el hermano, se le encontró el linterno y el hermano le dijo: sálgase eso, que es un monstruoso, es un malo. Y ese día se salió. ¿Dónde está la seguridad que había formado ese señor de que la noche era así? ¿Dónde están los análisis? ¿Dónde está su lógica, su sentido común? Era un pobre títere que por miedo se salió de la noche y ahora quién lo cuida. Es decir, el miedo y la duda son elementos que se conjugan para confundirlo a uno en un momento dado. No sé la manera de estar. Sí, no, sí. No es, pero sí es. ¿Qué le dice Juan?
a decir, yo estoy cansado, le voy a decir que sí, que eso es así. No, señor, si nosotros no tenemos en cuenta esto, no tenemos en cuenta la lección pasada, la personalidad de nosotros va a seguir siendo. Porque por algún lado se nos mete la duda para no dejarnos comprender la realidad que vive. Lógico, se da cuenta porque la psicología contemporánea no sirve para nada. Porque a uno la psicología que le enseñan afuera es la que si yo tengo roces con determinada persona, no me enfrentan a mi yo, a ese yo diablo que odia, me enfrentan a que sobrelleve a la otra persona como sea, porque si no me voy a quedar solo. Entonces la psicología no sirve. La psicología gnóstica no nos enfrenta con el otro, nos enfrenta con el yo que llevamos, que no sabe convivir. Entonces está bien público que le voy a hacer. Juan iba a comer vísceras del ganado, eso que llamamos montón porque está bueno. No, pero un italiano comiendo eso, ¿qué se le ocurre? Pero se casó con una mujer que fue culebra, buitre, me dijo, ¿usted me quiere? Sí, comas esto. ¿Dónde quedó yo italiano? Ese es un complejo. Ese es un complejo. No me gusta tal comida, es un complejo. Vamos a comer lo que Dios nos socorre. O le vamos a imponer que solo comemos lo que nosotros queremos. Yo es pecado. Yo le pongo pimentón que me caía gordo y ahora como pimentón porque yo sé que me tengo que adaptar a lo que sea. Eso es un complejo. La suegra le hizo una vez unas hallacas especiales para el yerno. Se lo trajo de Caracas. Unas hallacas así de 3 pisos. Y empieza a comer hasta que encontró unas cositas que me hacía así con el tenedor y le dio como hoguitas. ¿Y esto qué es? No, es las patitas del pollo. Pero el pollo tiene unos dedos largos, el animalito era una muñequita de Sí, yo. No, mire, te voy a decir la verdad, eso son patitas de tortuga. Los que uno le ayudaron a formar la personalidad y otros le están ayudando a eliminarla. ¿Se dan cuenta? Así es. Lo que tenemos que colaborar cuando se le van llegando a uno de esos complejos de uno los conoce y se interpone ahí, porque aquí no hay más que comprender que son necesidades de uno y que tiene que contribuir una economía para que se pero hay que ponerle términos para que lo podamos entender. El maestro Samael nos habló mucho de la falsa personalidad, pero nosotros tenemos que hacerle un discernimiento a eso, ir poniendo aquí la mano, aquí los pies, aquí la cabeza, aquí el estómago de la personalidad para saber por dónde vamos nosotros a trabajar en las integraciones. Pero si lo hemos corregido con el ejemplo, la personalidad se reviste con los personajes que quieren